El día de hoy no voy a hablar de ciencia. Voy a deciros que soy una persona que en medio de todo ama el fútbol también y que recuerdo a grandes jugadores como Zinedine Zidane, Pelé, Maradona, fundamentalmente Xavi, Raúl, Iniesta, Botinho, Da Costa, entre otros, Messi, Cristiano, Lewandowski, entre otros, y que me apasiona de cierta manera también seguir algunos partidos en la medida de lo posible del Mundial, y que espero que entre los ganadores, o por lo menos los finalistas, se encuentre Brasil, Francia, Alemania, México, España, Argentina y Suiza. Por eso me he puesto este color para honorar a la Suiza. Ahora, esto es parte de lo que en general podemos decir. ¿Quién nunca ha visto un partido de fútbol vibrado? ¿Quién no se siente orgulloso de su selección nacional, de su equipo que gana? Quiérase o no, el fútbol nos une a todos y esa es su magia. No importa el género, la posición social que tengamos en el planeta. Es por eso que tiene una fuerza que mueve montañas. El fútbol nos ayuda a distraernos, a pasar ratos agradables, y todo esto es una verdad de a puño. Lamentablemente, una parte de la población, desgraciadamente, permanece sin análisis, ignorando cómo algunas personas controlan esta enorme fuerza mundial, planetaria, que es el fútbol. Hasta el Papa está interesado y recientemente tuvo una entrevista con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol y Maradona para tratar asuntos futboleros. Para un mundial, y antes de la eliminación de un equipo, se anuncian los partidos con muchísima antelación. A lo ancho y largo de una nación, se espera el mes, el día, la hora, con sus minutos. La industria gastronómica y otras se preparan con enormes esperanzas en las plazas públicas y se colocan monitores, negocios de camisetas, cornetas, pitos, gorras y todo tipo de industrias accesorias. Ahora, si se gana, se replican hasta las campanas. Los aficionados se toman las calles, otros no pueden dormir, se ondean banderas y todo se pone
dentro del saco de la victoria y se grita: ganamos, ganamos. Pero si se pierde, el cambio es radical. Se quitan la camiseta, se abaten banderas, a veces hasta se queman. Antes de terminar el partido surgen nostálgicas esperanzas como para otra vez será. Y en el peor de los casos, abucheos, rechiflas a la selección, hay hasta suicidios y en algunos casos, como pasó en Colombia, hasta muerte de un jugador que hizo un autogol. Ya que este deporte tiene un impacto en la sociedad y podemos afirmar que el fútbol, de cierta manera y sin que sea peyorativo, ni tampoco un juicio de valores, ha sido utilizado no por los jugadores, sino por los poderes que han visto la fuerza de este deporte como una cortina de humo para mantener a la población ciega de una realidad nacional e internacional. Y como en nuestro canal nosotros nos preocupamos de tener una visión más amplia, pues que sea en estos días de intenso mundial que nos sirva para analizar. Un juego de fútbol puede alcanzar a concentrar hasta 60.000 aficionados en un estadio y al mismo tiempo tener millones, verdaderamente millones de seguidores por medio de la televisión local, nacional y mundial. Así que el consumo masivo de la información deportiva provoca, en ciertos casos, que en los noticieros se pase 35 minutos solamente de información de fútbol y a lo que son las noticias del mundo 15 minutos. O sea, esto es una clara desinformación en otros aspectos, si quiere. Ahora, pasemos a una situación que puede ser más grave aún. Un análisis en el ámbito político también nos sustenta la tesis de que el fútbol es un medio de manipulación social. Aquí vemos al antiguo primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, que pasó de ser de presidente del AC Milán, uno de los equipos más populares del fútbol europeo, a primer ministro de Italia en 4 diferentes gobiernos. O sea, Berlusconi, que es uno de los hombres más ricos de Italia y que en este momento posee cadenas de televisión en distintos países del mundo, entre las que se encuentra la sexta en España, utilizó el fútbol para alcanzar sus ambiciones políticas. Esto nos demuestra claramente qué tan ligado está el fútbol con la política. Aunque teóricamente en el reglamento de la FIFA se dice que el fútbol debe ser neutro, pero como son las cosas reales en nuestra realidad, no escapa a esta situación. Ahora otra situación un poco más amarga en el pasado y que verifica el concepto de cortina de humo se ve muy bien cuando el dictador de Argentina, Videla, desviara la atención del público y no se dieran cuenta de los desaparecidos, las torturas y asesinatos que la junta militar cometió en ese momento histórico en Argentina. Otra situación que debemos recordar: la guerra, no una guerra de hinchas en los estadios que se insultan, no, una guerra que se dio en 1969 y que se denominó la Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador, nombre que se dio puesto que en ese tiempo los países se disputaban la clasificación al mundial. ¿Hasta dónde puede exacerbar pasiones y crear conflictos? Y otra situación mucho más importante:
es que en el número 38 de Tactical Room, que dedica su portada a un informe detallado sobre el dinero que mueve el fútbol, solo en el mercado europeo generó ingresos por valor de 27.000 millones de euros en la temporada de 2015 a 2016. Y atención, en ese momento no había mundial. Ahora tendría que esperarse la nueva edición para conocerse las millonarias, billonarias sumas, ingresos que se generan por concepto del fútbol. El autor Emanuel Ramiro detalla también que con estas medidas la UEFA estima que los ingresos por televisión, marketing, para este momento con el Mundial aumentarán en 28% y se han fijado 3.200 millones de euros como cifra a facturar. Entonces, observando estas grandes sumas de dinero que se mueven a través del fútbol, podemos afirmar que es un instrumento de manipulación económica y social, que es la parte más sórdida y que hay que decirlo, es la parte verdaderamente que debe dejarnos reflexionar. Por ejemplo, en Rusia se presentaron situaciones que son dignas de un análisis psicológico por un psicólogo o psicólogos especializados. Hinchas del equipo de Colombia se permitieron contravenir a las normas estrictas de no introducir alcohol al interior de los estadios utilizando binoculares, y esto les produce una tanta risa. Además, hinchas del mismo equipo se permitieron de, cuando existió o se hizo el partido entre Japón y Colombia, tomar a inocentes jóvenes japonesas para hacerlas decir tonterías e insultos, ya que ellas no comprendían lo que estaban hablando. La política de que el más vivo es el que se aprovecha supuestamente del más bobo denota una mentalidad verdaderamente preocupante de este tipo de hinchas que tienen dinero para viajar a Rusia. Afortunadamente, que la empresa en donde trabajaban, parece alguno de ellos, los ha suspendido y además, y eso hay que aplaudirlo, esto causó un rechazo nacional en el país hermano y la canciller manifestó su repudio. Esto es lo que se debe hacer. Ahora, ¿qué significa esto? Este gesto, para terminar, supuestamente es un gesto producido por dos jugadores del equipo suizo. Estos dos jugadores del equipo suizo, antes de que me olvide de su nombre, son Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka. Están investigados, pertenecen al equipo de Suiza, son ciudadanos suizos de origen albanés y durante las celebraciones que hicieron cuando ganaron a Serbia 2-1, se permitieron de hacer este signo, que según las personas serbias lo han tomado como una manera de hacer la bandera de Albania y, desgraciadamente, Serbia no reconoce a Albania, como Israel tampoco lo reconoce, como España y otros estados. Entonces, todo esto para terminar diciendo que viva el fútbol. Esperemos que los equipos a los cuales
les tenemos simpatía, cariño, ganen. Pero seamos claros que en la actualidad varios gobiernos se aprovechan cuando va a haber un campeonato de fútbol importante para aplicar sus políticas antipopulares, que son las que aumentan la explotación del pueblo. Terminemos diciendo, si el pueblo quiere pan y circo, es a nosotros de saber determinar hasta dónde somos conscientes de vivirlo dentro del respeto fundamentalmente y la conciencia de qué es actualmente el fútbol. Con esto me despido. Voy a estar unos días en descanso y vacaciones, entonces tomaré un pequeño espacio para hacer el próximo video y os agradezco como siempre estar aquí. Yo os espero después de mis vacaciones. Gracias.